Hola, les damos la bienvenida a este análisis. Hoy vamos a diseccionar un texto antiguo que la verdad es verdaderamente fascinante por la forma en que desglosa cómo colapsa toda una sociedad. Estamos hablando del capítulo 22 del libro de Ezequiel. Y fíjense que esto no es solo una lista de quejas al azar, para nada. Está construido con una estructura dramática de 3 actos increíblemente precisa. Actúa casi como una autopsia institucional y moral de una época. Así que arranquemos de una vez para ver cómo el autor documenta, paso a paso, la anatomía de una ciudad caída. El texto no pierde el tiempo en sutilezas. Desde el mismísimo versículo 3 nos lanza esta imagen de apertura súper intensa. Llama a Jerusalén literalmente una ciudad derramadora de sangre. Es una acusación directa y visceral. De hecho, se lee menos como poesía antigua y más como si fuera el documento filtrado de un informante moderno que expone una capital que simplemente ha llegado a su límite. El autor establece inmediatamente un tono legal y totalmente condenatorio. Y para entender esto a fondo, el capítulo se divide de forma muy natural en 3 movimientos, marcados por la frase repetida, «Vino a mí palabra de Jehová». Primero veremos la ciudad sanguinaria, luego la metáfora del horno, y finalmente cerraremos con la corrupción institucional. Bueno, pasemos al acto 1, la ciudad sanguinaria. En esta primera parte, presenciamos un cargo legal y moral que es verdaderamente devastador. Y aquí hay un detalle brillante en el texto. Noten el uso deliberado de la frase «en medio de ti». Se repite una y otra vez. El autor la usa como un dispositivo retórico para dejar algo clarísimo, y es que la podredumbre no viene de afuera. No estamos hablando de un imperio invasor que corrompe a la ciudad. Es un fracaso interno profundo. La descomposición está literalmente en su mismo núcleo. Ahora, la lista de crímenes en estos versículos es masiva y un poco caótica, pero si le ponemos orden, podemos ver la magnitud de este colapso en 3 frentes. En lo social y económico, vemos una opresión sistémica hacia los más vulnerables. Hablamos de usura, fraude y abuso contra extranjeros, huérfanos y viudas. Luego, en el frente religioso, se menciona la profanación de santuarios y días de reposo. Y en el ámbito moral, se detallan acciones escalofriantes como violencia extrema e incesto. O sea, no es solo un sector el que falló, es un colapso sociológico absoluto. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuál es el resultado de todo esto según el texto? Bueno, las consecuencias son inmediatas. El veredicto predice que la ciudad se convertirá en objeto de burla pública tanto para las naciones vecinas como para las lejanas. Además, advierte una dispersión geográfica completa, es decir, serán esparcidos por todas las tierras. Y finalmente, promete una degradación total a los ojos del mundo entero. Básicamente, es la pérdida absoluta de su tierra, de su identidad y de su prestigio. Lo que nos lleva directamente a la segunda sección, la metáfora del horno. Aquí el autor hace un cambio interesantísimo. Deja de lado la lista de crímenes y hace una especie de zoom out para usar una metáfora metalúrgica súper vívida, industrial y bastante aterradora. Y todo gira en torno a esta palabra, escoria. En la metalurgia, tanto antigua como moderna, la escoria es ese material de desecho sin ningún valor que se separa de los metales preciosos durante la fundición. Es esa impureza que flota en la parte superior y que simplemente hay que descartar. Entender este concepto es vital para captar la fuerza de lo que el texto nos está diciendo. Porque fíjense, el contraste aquí es brutal. Por un lado, tenemos lo que la nación estaba destinada a ser, plata. Algo puro, valioso y muy refinado. Pero por el otro lado, se nos revela la cruda realidad de en qué se han convertido. El texto dice explícitamente que ahora son bronce, estaño, hierro y plomo. Puros metales base. Se han degradado tanto que perdieron por completo su valor original, transformándose colectivamente en la escoria de la plata. Y esto desemboca en una imagen visual sumamente gráfica. El texto dice, como se funde la plata en medio del horno. Describa a Dios reuniendo a toda la población dentro de los muros de Jerusalén y usando la ciudad misma como si fuera un crisol gigante. Luego nos dice que se soplará el fuego del furor divino para fundirlos a todos juntos. Ojo, esto no es una metáfora de purificación suave, para nada. Es la descripción de un juicio ardiente y destructivo por culpa de la acumulación de sus propias impurezas. Pasemos ahora al último acto, la corrupción institucional. Imagínense esta sección como una auditoría completa de arriba hacia abajo de todas las estructuras de poder. Y nadie se salva. El texto acusa metódicamente a absolutamente todas las capas de la sociedad. Empieza por los guías espirituales, los profetas y los sacerdotes. De ahí baja al poder político, que son los príncipes, y finalmente aterriza en los ciudadanos, el pueblo de la tierra.
Nos está mostrando que la corrupción ha infectado absolutamente todo el sistema, desde la cúpula hasta la base. Y escuchen el lenguaje que utiliza para describir a los altos mandos. ¿Por qué es feroz? El autor usa metáforas de animales salvajes para mostrar lo depredadores que se volvieron los líderes. Describe a los profetas como un león rugiente que devora almas y toma riquezas. Y a los príncipes, a los líderes políticos, los pinta como lobos que derraman sangre para obtener ganancias injustas. Básicamente, el liderazgo no está guiando a su pueblo, lo está cazando. Son depredadores alimentándose de la misma gente que deberían estar protegiendo. Al observar de cerca esta falla sistémica, los detalles son simplemente condenatorios. Los sacerdotes violaron la ley e ignoraron por completo la línea entre lo santo y lo profano. Perdieron su brújula moral. Los profetas, en vez de denunciar esto, se dedicaron a encubrir la verdad con visiones falsas. El texto lo compara con recubrir una pared a punto de caerse con pintura blanca, solo para que parezca segura. Y como era de esperarse, esta corrupción se filtró hacia abajo. El pueblo común empezó a practicar la extorsión, el robo y a oprimir despiadadamente al extranjero y al necesitado. Todo este recorrido analítico construye hacia un clímax que es realmente trágico. Después de detallar la podredumbre total de cada estrato, el texto nos habla de una búsqueda desesperada. Dios busca entre ellos a una sola persona, un solo individuo que construyera un muro moral, que, como dice el texto, se pusiese en la brecha para evitar la destrucción del país. Y la frase más escalofriante de todo este documento es el resultado de esa búsqueda. Y no lo hallé. No hubo ni una sola persona. Lo que nos deja con esta reflexión para terminar. Este texto antiguo, con su meticulosa acusación, nos plantea un escenario de colapso interno absoluto. Piénsenlo un segundo, cuando la brújula moral desaparece, cuando los líderes se vuelven depredadores y la corrupción infecta desde el nivel más alto hasta el ciudadano común, cuando los pilares de una sociedad colapsan enteramente desde adentro, ¿es la ruina algo inevitable? Es una advertencia estructural del pasado, pero que, para ser sinceros, sigue resonando de una manera fascinante hoy en día. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.